En la noche del 23 de enero de 1934, Padre Pío se despertó violentamente temblando, el rostro inundado de lágrimas. Acababa de presenciar algo que lo turbaría profundamente hasta sus últimos días: el alma de un rey europeo siendo juzgada ante el trono divino. Pero lo que vio en aquel tribunal celestial no fue lo que imaginas. No fue misericordia inmediata. No fue condenación instantánea. Fue algo mucho más revelador sobre lo que realmente determina nuestro destino eterno. Y Padre Pío, incluso con décadas de experiencias místicas, quedó profundamente perturbado por esa revelación. Porque lo que presenció expone tres verdades sobre el juicio divino que la mayoría de las personas desconoce completamente. Verdades que pueden cambiar radicalmente tu preparación espiritual hoy mismo. Antes de continuar, necesitas entender quién fue Padre Pío y por qué sus revelaciones cargan peso espiritual auténtico. La Iglesia Católica documentó rigurosamente sus dones sobrenaturales, bilocación presenciada por decenas de personas, lectura de almas que exponía pecados no confesados, visiones místicas que se confirmaban con precisión aterradora. Durante sus intensas noches de oración, este santo humilde del sur de Italia entraba en estados contemplativos tan profundos que el velo entre el mundo material y el espiritual se desvanecía ante sus ojos estigmatizados. No estamos hablando de leyendas. Estamos hablando de fenómenos investigados, documentados y validados por la Iglesia a lo largo de décadas. Y fue en una de esas noches que Padre Pío presenció algo que lo dejó profundamente perturbado. Vio, con sus propios ojos místicos, el alma de un rey europeo recientemente fallecido siendo llevada ante el trono del juicio divino. Pero lo que Padre Pío presenció no fue lo que imaginas. No fue una escena de misericordia inmediata o de condenación instantánea. Fue algo mucho más complejo, mucho más revelador sobre la naturaleza del juicio divino y sobre lo que realmente importa cuando nuestra alma se presenta ante Dios. Comprendamos quién era este rey. Los registros históricos y los testimonios de los confidentes de Padre Pío indican que se trataba de un monarca europeo del inicio del siglo XX, un hombre que gobernó con poder absoluto, que tuvo acceso a todos los lujos terrenales, que comandó ejércitos e influyó en el destino de millones. Un hombre que a los ojos del mundo era poderoso, respetado y temido. Pero ante el trono divino, como Padre Pío presenció, todo aquello se desvanecía como polvo. Absolutamente nada de eso importaba. Padre Pío describió la visión con detalles que nos permiten comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. El alma del rey, despojada de toda gloria terrenal, de toda pompa y circunstancia, se presentaba desnuda ante la luz infinita. Y allí, bajo la mirada penetrante de la justicia divina, comenzó algo que Padre Pío llamó el inventario completo del alma. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, cada omisión, todo siendo revelado, nada pudiendo ser ocultado. Y aquí llegamos a la primera revelación profunda que cambiará tu comprensión espiritual. Padre Pío presenció algo que contradice lo que la mayoría de las personas creen sobre el juicio divino. El alma no es juzgada primariamente por lo que hizo, sino por lo que se convirtió. Detente y asimila esa verdad profundamente. No es la lista de pecados o de buenas obras lo que determina nuestro destino eterno. Es la transformación interior o la ausencia de ella que el alma experimentó durante su jornada terrenal. Es el estado del alma, moldeado por miles de elecciones diarias aparentemente insignificantes, lo que se revela bajo la luz penetrante del Creador. El rey, como Padre Pío describió, tuvo acceso a los sacramentos, tuvo sacerdotes a su disposición, tuvo todas las oportunidades espirituales que la mayoría de las personas nunca tendrá. Pero su alma, como fue revelado en la visión, estaba marcada por algo devastador: la dureza del corazón. Décadas de orgullo,
de ejercicio del poder sin misericordia, de colocar su propia voluntad por encima de todo y de todos, habían transformado su alma en algo endurecido, resistente a la gracia divina. Padre Pío vio cómo, durante la vida del rey, la gracia de Dios había llamado incontables veces a la puerta de su corazón. Momentos de inspiración divina, encuentros con personas santas, susurros de la conciencia, oportunidades de conversión verdadera. Pero una a una, esas gracias fueron rechazadas, ignoradas, ahogadas por el orgullo y la autosuficiencia. Y cada rechazo, como Padre Pío presenció, hacía el corazón un poco más duro, un poco más impermeable, un poco más distante de la transformación que Dios deseaba operar. Esta primera revelación tiene implicaciones prácticas urgentes para tu vida hoy. Significa que no podemos simplemente acumular prácticas religiosas externas, ir a misa, rezar el rosario, usar sacramentales, mientras nuestro corazón permanece cerrado, endurecido, resistente a la transformación genuina. Significa que cada momento de orgullo que cultivamos, cada acto de falta de misericordia, cada vez que colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad divina, estamos moldeando nuestra alma como un escultor moldea arcilla. Estamos determinando en qué nos convertiremos. Estamos decidiendo, elección por elección, cómo se presentará ante el trono del juicio. Detente por un momento y piensa en tu propia vida ahora. ¿Cuántas veces sentiste el toque de la gracia divina? Aquel susurro interior invitándote a perdonar a alguien que te hirió profundamente. Deténgase un momento y piense en su propia vida ahora. ¿Cuántas veces has sentido el toque de la gracia divina? Aquel susurro interior invitándolo a perdonar a alguien que lo hirió profundamente. Abandonar un hábito destructivo que sabe que está dañando su alma, a crecer en humildad cuando el orgullo susurraba justificaciones en su oído. ¿Cuántas veces sintió esa invitación y la ignoró? Cada una de esas elecciones importa más de lo que imagina. Cada una de ellas está moldeando su alma en este mismo momento, o transformándola en algo maleable en las manos de Dios, o endureciéndola como piedra, preparándola para la eternidad, o volviéndola resistente a la propia salvación que Dios desea ofrecer. Ahora, imagine la escena que el Padre Pío describió: el rey, su alma expuesta, enfrentando la realidad de décadas de oportunidades desperdiciadas, de gracias rechazadas, de un corazón que eligió la dureza en lugar de la docilidad espiritual. No era Dios quien lo condenaba, era el propio estado de su alma, el resultado de sus propias elecciones, lo que determinaba su incapacidad de recibir la misericordia divina que continuaba siendo ofrecida incluso en aquel momento de juicio. Pero la visión del Padre Pío reveló algo aún más profundo, algo que nos lleva a la segunda gran revelación. Él presenció que, incluso en aquel momento terrible de juicio, la misericordia divina estaba presente, ofreciéndose, extendiéndose hacia aquella alma. Pero aquí está la paradoja aterradora. Una alma transformada en piedra por el orgullo y la dureza de corazón se vuelve incapaz de recibir la misericordia, no porque Dios la retire, sino porque el alma, por sus propias elecciones, se moldeó de tal forma que ya no puede abrirse para recibirla. Es como si estuviera ante una fuente de agua cristalina, muriendo de sed, pero sus manos se hubieran cerrado en puños tan apretados durante tanto tiempo, que ya no puede abrirlas para recibir el agua que podría salvarlo. El agua está allí, abundante, ofrecida gratuitamente, pero su propia condición, resultado de sus elecciones, lo torna incapaz de recibirla. El Padre Pío lloró al describir esta visión. Lloró porque comprendió la tragedia suprema. No es que Dios sea cruel o que su misericordia tenga límites. Es que nosotros mismos, a través de nuestras elecciones diarias, podemos transformarnos en seres incapaces de recibir el propio amor que Dios desea derramar sobre nosotros. Podemos volvernos impermeables a la gracia,
endurecidos contra la misericordia, cerrados a la transformación que sería nuestra salvación. Esta segunda revelación debe llevarnos a un examen de conciencia profundo en este mismo momento. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Se está volviendo más dócil a la gracia divina o más resistente a ella? ¿Sus elecciones diarias están abriendo su alma a la transformación o cerrándola cada vez más? Y si está permitiendo que el orgullo, la ira, la falta de perdón, la lujuria, la avaricia endurezcan su corazón, o está cultivando humildad, misericordia, pureza, generosidad que mantienen su alma maleable en las manos de Dios. Las enseñanzas del Padre Pío, basadas en esta visión y en sus otras experiencias místicas, nos advierten sobre un error crítico que muchos cometen. Piensan que basta ir a la iglesia los domingos, rezar algunas oraciones, tal vez confesar los pecados ocasionalmente, y eso será suficiente. Pero si el corazón permanece endurecido, si no hay transformación genuina, si continuamos cultivando los mismos vicios espirituales, entonces estamos construyendo una fortaleza de orgullo alrededor de nuestra alma, que puede volverse impenetrable incluso a la misericordia divina. Lo veía constantemente en su confesionario. Tenía el don sobrenatural de leer las almas, y muchas veces rechazaba la absolución a personas que venían a confesar pecados. Pero sin contrición genuina, sin verdadero deseo de cambio, con corazones endurecidos por la repetición del pecado y la falta de arrepentimiento real. Sabía que una absolución en esas condiciones sería inútil, quizás incluso perjudicial, porque le daría a la persona una falsa sensación de seguridad mientras su alma continuaba su camino de endurecimiento. La visión del rey moribundo reveló al Padre Pío una verdad que intentó transmitir por el resto de su vida. El tiempo de transformación es ahora. Es en esta vida terrenal que moldeamos nuestra alma. Es aquí, en medio de las tentaciones, de los desafíos, de las oportunidades de crecimiento espiritual, que decidimos quiénes nos volveremos para la eternidad. Cuando dejemos este mundo, nuestra alma estará fijada en el estado que elegimos crear a través de nuestras decisiones diarias. Y esto nos lleva a una pregunta urgente que necesita responder ahora. ¿Qué está haciendo hoy para mantener su corazón dócil a la gracia divina? ¿Qué prácticas espirituales está cultivando que realmente transforman su alma y no solo cumplen una obligación religiosa externa? ¿Cómo está respondiendo a los toques de la gracia que Dios envía diariamente a su vida? Pero lo que el Padre Pío vio a continuación revela algo aún más profundo sobre el tercer aspecto del juicio divino. Un elemento que la mayoría de las personas completamente ignora en su vida espiritual, y que puede hacer toda la diferencia entre un alma preparada y un alma en peligro mortal ante el trono de Dios. Recuerde lo que vimos sobre la apariencia del alma ante el tribunal divino. Aquella visión aterradora que el Padre Pío presenció, el alma manchada, temblando bajo el peso del juicio eterno. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas no percibe. Aquella revelación no fue solo una advertencia, fue la primera clave de un sistema completo de protección espiritual que el Padre Pío recibió a través de sus experiencias místicas. Y esta segunda revelación proporciona la clave práctica de protección que puede transformar completamente su preparación para aquel momento inevitable. Durante décadas de ministerio, Padre Pío observó un patrón perturbador. Personas devotas que rezaban diariamente, que asistían a la misa, que usaban sacramentales. Estas mismas personas cometían errores críticos que comprometían su protección espiritual. Y a través de sus extraordinarias experiencias místicas, Dios les reveló exactamente cuáles eran esos errores y cómo corregirlos. Déjeme compartir con usted los 3 errores más peligrosos que Padre Pío identificó. Errores que la mayoría de los católicos sinceros cometen sin siquiera darse cuenta.
El primer error que comete el alma desprevenida es confundir la posesión de objetos sagrados con el estado de gracia santificante. Padre Pío lo veía constantemente en su confesionario. Personas llegaban cargando rosarios benditos, escapularios, medallones, todos objetos legítimos y valiosos. Pero cuando él discernía con sus dones místicos el estado de sus almas, veía la realidad impactante: estaban en pecado mortal. Los sacramentales que llevaban no tenían poder alguno porque faltaba el fundamento esencial, la gracia de Dios habitando en el alma. Él lo explicaba con una analogía poderosa. Imagine un soldado vistiendo la armadura más sofisticada del ejército, cargando las mejores armas, usando el escudo más resistente. Pero ese soldado está enfermo, febril, apenas puede mantenerse en pie. ¿De qué sirve todo ese equipamiento si el cuerpo que lo viste está debilitado? Los sacramentales son armas espirituales reales. El rosario es poderoso. El escapulario lleva promesas auténticas de Nuestra Señora, pero solo funcionan cuando el alma que los usa está en estado de gracia. Como aquel soldado enfermo, no importa cuán buena sea la armadura, no puede proteger un cuerpo ya comprometido por la enfermedad. Y Padre Pío veía las consecuencias terribles de este error. En sus visiones del purgatorio, él presenciaba almas que llegaban al juicio cargando sus rosarios, sus medallones, esperando protección. Pero la justicia divina no reconocía aquellos objetos, porque el alma que los portaba había rechazado la gracia a través del pecado grave no confesado. La solución que Padre Pío prescribió era clara e innegociable. Primero, el estado de gracia, después, los sacramentales. Él insistía que sus penitentes hicieran una confesión general completa antes de recibir cualquier sacramental bendito. Y solo después de restaurada la gracia santificante, los objetos sagrados se convertían en verdaderas armas de protección espiritual. Déjeme compartir la historia de Carmen, una maestra de Madrid que aprendió esta lección de la manera más dolorosa. Carmen era devota de la Virgen María. Rezaba el rosario diariamente, usaba el escapulario del Carmen, tenía su casa repleta de imágenes sagradas. Pero vivía en unión estable, sin el sacramento del matrimonio, una situación de pecado objetivo que ella racionalizaba constantemente. Cuando finalmente fue a Lourdes en peregrinación, algo extraordinario ocurrió durante la procesión de las velas. Ella sintió una presencia opresiva, como si todas esas oraciones, todos esos sacramentales que cargaba, no tuvieran efecto alguno. Esa noche tuvo un sueño perturbador donde veía su alma ante Nuestra Señora, pero la Virgen miraba el escapulario que Carmen usaba y decía con tristeza: «Este escapulario no puede protegerte mientras rechaces la gracia que mi hijo ofrece». Carmen despertó en lágrimas. Volvió a España, regularizó su situación matrimonial en la iglesia, hizo una confesión general profunda. Y ella relató posteriormente que fue como si sus sacramentales hubieran despertado a la vida. El rosario que antes era mecánico pasó a traer consuelo profundo. El escapulario que era apenas un objeto se convirtió en fuente de protección tangible. Esto nos lleva al segundo error crítico que Padre Pío identificó a través de sus revelaciones místicas. El segundo error devastador es negligenciar la confesión sacramental mientras se depende de otros medios de purificación espiritual. Este error es más sutil, más peligroso justamente porque aparenta piedad. Padre Pío encontraba personas que ayunaban rigurosamente, que hacían penitencias corporales, que rezaban horas por día, pero que evitaban el confesionario. Tenían vergüenza, pensaban que sus pecados eran demasiado insignificantes o simplemente confiaban que sus otras prácticas espirituales compensarían la falta de confesión. Pero en las revelaciones que Dios concedió a Padre Pío sobre la economía de la salvación, una verdad absoluta emergía. No existe sustituto para el sacramento de la reconciliación.
Sus penitencias voluntarias pueden disminuir la pena temporal. Sus oraciones pueden obtener gracias. Pero solo la sangre de Cristo, aplicada a través de la absolución sacramental, puede limpiar el pecado mortal del alma. Él lo veía en visiones aterrorizantes. Almas que llegaban al juicio divino cargando sus penitencias como trofeos. Ayuné todos los viernes. Recé 3 rosarios diarios. Dormía en el suelo duro. Pero la justicia divina respondía: ¿dónde está la sangre del Cordero? ¿Dónde está la marca sacramental de la reconciliación? Y esas almas percibían demasiado tarde que habían construido una torre de prácticas piadosas sobre un fundamento agrietado. El pecado mortal no confesado permanecía como una fisura estructural que invalidaba todo lo demás. La solución que Padre Pío enseñaba era lo que él llamaba confesión de protección preventiva, confesión mensual incluso para aquellos en estado de gracia, confesión quincenal para quienes enfrentaban tentaciones graves, confesión semanal para quienes buscaban santidad heroica. Y aquí está el secreto que pocos entienden. La confesión frecuente no es solo para limpiar pecados, es para fortalecer el alma contra ataques futuros. Cada absolución sacramental es como una vacuna espiritual. Introduce la gracia sanadora que fortalece sus puntos débiles antes de que el enemigo los explore. Un sacerdote documentó este caso impresionante. Padre Marco, un joven vicario en Roma, luchaba con pensamientos obsesivos de duda contra la fe. No eran pecados que consintiese, sino tentaciones violentas que lo atormentaban día y noche. Ayunaba, rezaba el breviario fielmente, pero las tentaciones solo empeoraban. Desesperado, viajó a San Giovanni Rotondo para confesarse con Padre Pío. Y Padre Pío le dijo algo que cambió todo. «Hijo, tus penitencias son hermosas, pero estás intentando apagar un incendio con un abanico. Necesitas la sangre de Cristo aplicada directamente en la herida. Confiésate semanalmente, aunque no tengas pecado mortal. La gracia sacramental fortalecerá tu mente contra estos ataques». Padre Marcos siguió el consejo. Durante 6 meses se confesó cada jueves. Y gradualmente, como una herida que cicatriza bajo tratamiento constante, las tentaciones disminuyeron. No desaparecieron completamente. Esta vida es un campo de batalla, pero perdieron su fuerza devastadora. Reportó que era como si cada confesión construyese una capa adicional de armadura espiritual que protegía su mente. Esto nos trae al tercero, y quizá el más peligroso error que Padre Pío identificó. El tercer error catastrófico es malinterpretar la naturaleza transformadora de la Eucaristía. Este error quebraba el corazón de Padre Pío más que ningún otro. Durante sus misas, que duraban horas, porque entraba en éxtasis en el momento de la consagración, veía la realidad trascendental de ese sacramento. Veía al mismo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, descendiendo sobre el altar. Veía a los ángeles postrándose en adoración. Veía el cielo y la tierra encontrándose en ese momento de infinita misericordia. Pero cuando miraba a los fieles que se acercaban a la comunión, veía a través de sus dones místicos algo que lo devastaba. Almas que recibían el cuerpo de Cristo como si fuese solo un ritual piadoso. No había preparación, no había hambre espiritual, no había conciencia de que estaban a punto de consumir al mismo Dios. Y lo que es aún más grave, a través de sus revelaciones sobre el estado de las almas, Padre Pío entendía que muchos recibían la Eucaristía en estado de pecado mortal. No por malicia, sino por ignorancia o negligencia. No habían examinado sus conciencias, no se habían confesado. Y así, el sacramento que debería ser medicina se convertía en veneno espiritual. El apóstol Pablo advierte explícitamente: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Padre Pío veía esa verdad terrible manifestándose en almas que llegaban al juicio divino cargando no solo sus pecados, sino también la culpa adicional de sacrilegios eucarísticos cometidos por negligencia.
La solución que Padre Pío prescribía tenía tres componentes esenciales. Primero, examen de conciencia riguroso antes de toda comunión. Enseñaba a sus penitentes a dedicar al menos 5 minutos previos a la misa para revisar sus acciones, pensamientos y omisiones desde la última confesión. Cualquier duda sobre pecado mortal exigía ir al confesionario antes de comulgar, no después. Segundo, ayuno eucarístico extendido más allá del mínimo canónico. Aunque la Iglesia requiere solo 1 hora de ayuno, Padre Pío recomendaba 3 horas cuando era posible. No por legalismo, sino porque el ayuno físico despierta el hambre espiritual. Tu estómago vacío se convierte en un recordatorio constante. Me estoy preparando para recibir algo extraordinario. Tercero, acción de gracias profunda después de la comunión. Padre Pío permanecía en oración por lo menos 30 minutos después de comulgar, frecuentemente hasta 1 hora. Enseñaba que los primeros 15 minutos después de recibir la Eucaristía son los más poderosos para obtener gracias. Cristo está sacramentalmente presente en ti de manera singular. Este es el momento para hacer tus peticiones más urgentes, para ofrecer tus mayores necesidades, para clamar por protección divina. Permíteme compartir el testimonio de Miguel, un médico de Ciudad de México que descubrió el poder de esta preparación eucarística. Miguel era católico practicante, pero trataba la misa como una obligación dominical. Llegaba tarde, se iba temprano, comulgaba por hábito sin preparación real, hasta que durante una cirugía compleja casi pierde un paciente por un error de juicio. Ese susto lo conmovió profundamente. Comenzó a cuestionarse todo, su competencia profesional y más aún su vida espiritual superficial. Un amigo le dio un libro sobre Padre Pío y Miguel quedó particularmente impactado por los relatos de la reverencia eucarística del santo. Decidió experimentar. Durante 1 mes se prepararía para la comunión exactamente como Padre Pío enseñaba. Lo que sucedió fue nada menos que una transformación completa. Miguel reportó que en la 3ª semana, durante la acción de gracias después de comulgar, sintió por primera vez en su vida una presencia real. No fue una visión mística ni fenómeno extraordinario, fue una certeza interior profunda. Cristo está aquí, dentro de mí, en este momento, y esa conciencia cambió todo. Sus colegas notaron la transformación. Su esposa comentó que parecía más paciente, más presente. Pero lo más impresionante fue lo que Miguel describió como protección divina palpable en situaciones de tentación. Cuando surgía una oportunidad de deshonestidad profesional o cuando la rabia amenazaba dominarlo en el tránsito, sentía como si hubiese una fuerza interior diciéndole: llevas a Cristo eucarístico en tu alma. Compórtate en consecuencia. Estos 3 errores, sacramentales sin gracia, negligencia de la confesión, malentendido eucarístico, forman lo que el Padre Pío llamaba la tríada de la vulnerabilidad espiritual. Y lo que hace esto tan peligroso es que son errores cometidos por personas sinceras, por católicos devotos que genuinamente desean servir a Dios. Pero aquí está la verdad gloriosa que emerge de las revelaciones del Padre Pío. Una vez que comprendes estos errores, una vez que implementas las soluciones que él prescribió, tu protección espiritual aumenta exponencialmente. La gracia santificante estabilizada por la confesión regular, fortalecida por la Eucaristía recibida dignamente, armada con sacramentales ahora eficaces, esto crea lo que los santos llamaban estado de vigilancia armada. Ya no eres vulnerable a los ataques espirituales comunes. Tu alma desarrolla, por así decirlo, un sistema inmunológico robusto contra el pecado. Las tentaciones que antes te derribaban ahora encuentran resistencia fortificada. Y cuando finalmente llegue ese momento inevitable del juicio divino, tu alma no aparecerá temblando y manchada, sino revestida de la protección que viene de la preparación auténtica. Pero entender la revelación es una cosa, implementarla de manera práctica, consistente, transformadora, eso es otra cosa completamente diferente.
Y es exactamente aquí donde la mayoría de las personas tropieza. Escuchan estas verdades, se sienten inspiradas, pero después regresan a casa y la rutina anterior retoma control. La inspiración se evapora. La urgencia desaparece. El Padre Pío sabía esto, y por eso no ofreció solo conocimiento teórico sobre protección espiritual. Desarrolló, a través de décadas guiando almas, una secuencia práctica específica, una rutina espiritual que cualquier persona puede implementar inmediatamente para activar esta protección divina en sus vidas. Y esa secuencia ritualística específica, ese protocolo de transformación que enseñó a sus hijos espirituales más cercanos, es lo que falta para completar tu comprensión de toda esta revelación extraordinaria. Aquí está exactamente lo que el Padre Pío enseñó para la protección del alma, basado en aquella revelación devastadora que él presenció. Recuerda el tercer insight que compartí, aquel sobre la preparación siendo todo. Ahora vas a entender por qué él insistía tanto en ello. Porque lo que vio no era solo una advertencia, era un manual de supervivencia espiritual. Y ese manual consiste en 5 pasos, 5 acciones en orden preciso que transforman tu alma de vulnerable a protegida, de expuesta a fortificada, de desprevenida a lista para enfrentar el juicio divino. El Padre Pío no dejó esto vago. No dijo simplemente reza más o sé mejor. No, dio instrucciones específicas, prácticas, probadas en sí mismo durante décadas de batalla espiritual. Y cada paso tiene una razón. Cada paso está conectado a lo que vio aquella noche aterradora. Entonces toma papel y bolígrafo, porque lo que voy a compartir ahora no es teoría, es el protocolo exacto que los santos usaron para proteger sus almas. El primer paso es la confesión sacramental, preparada adecuadamente. Y esto viene primero por una razón crucial directamente vinculada a la visión. El Padre Pío vio que muchas almas llegaban al juicio, aún cargando pecados que ellas creían que habían sido perdonados. Pero no lo habían sido. ¿Sabes por qué? Porque su confesión fue superficial, apresurada, sin verdadero arrepentimiento. El error común que necesitas evitar es este: confesar pecados con la boca mientras tu corazón aún los justifica. Sí, hice eso, pero no. Ese pero invalida todo. El Padre Pío era implacable sobre esto. Decía, una confesión sin contrición verdadera es peor que ninguna confesión, porque añades sacrilegio a tus pecados. Así que aquí está lo que vas a hacer. Antes de ir al confesionario, vas a dedicar al menos 30 minutos al examen de conciencia estructurado. No es tratar de recordar tus pecados. Es revisar sistemáticamente tu vida a la luz de los 10 mandamientos y de los 7 pecados capitales. Escríbelos. Sé específico. Hablé mal de mi vecino 3 veces esta semana. Es mejor que a veces hablo mal de otros. Y entonces, y esto es crítico, vas a cultivar lo que el Padre Pío llamaba dolor verdadero. No remordimiento por ser atrapado, no miedo al infierno, sino genuina tristeza por haber ofendido a Dios que te ama. El Padre Pío solía llorar durante sus propias confesiones, incluso cuando sus pecados eran mínimos. ¿Por qué? Porque él entendía la gravedad de cada ofensa contra el amor infinito. Una mujer llamada María documentó su transformación después de aplicar exactamente esto. Se había confesado mensualmente durante años, pero siempre salía sin sentir nada, vacía, hasta que un día aplicó el método de Padre Pío: examen detallado, contrición profunda, confesión específica. Ella dijo, por primera vez en 10 años sentí el peso siendo verdaderamente levantado, sentí el toque de Dios, y mi vida cambió aquella semana de maneras que ni siquiera puedo explicar. El segundo paso es la recepción de la Eucaristía en estado de gracia. Y aquí está por qué esto viene inmediatamente después de la confesión. Padre Pío vio el poder protector de la Sagrada Comunión. Él presenció cómo aquellas almas que recibían a Cristo dignamente lucían una luz, una fortaleza que las otras no poseían. Pero atención,
y esto es absolutamente crucial, debes estar en estado de gracia. Si tienes pecado mortal consciente no confesado, recibir la Eucaristía no te protege, te condena. San Pablo es claro: quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces el orden es este: confesión primero, Eucaristía después, siempre, sin excepción. Y cuando recibes, la disposición espiritual importa tanto como el estado de gracia. No es simplemente otro domingo más. Es el mismo Cristo entrando en ti, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Padre Pío pasaba horas en preparación antes de la misa y horas en acción de gracias después. Él decía: si las personas realmente entendieran lo que sucede en la Eucaristía, necesitarían soldados para controlar a las multitudes en las iglesias. Un sacerdote benedictino documentó lo siguiente: durante años celebraba misa diariamente, pero mecánicamente, rutina, hasta que leyó sobre la devoción eucarística de Padre Pío y decidió implementar solo 15 minutos de preparación antes de la misa y 15 minutos de gratitud después. En 3 meses, él reportó: mi vida espiritual fue completamente transformada. Las tentaciones que me atormentaban durante años simplemente desaparecieron. Siento una fortaleza en mí que nunca había tenido. Este es el poder protector de la Eucaristía recibida con devoción apropiada. El tercer paso es la consagración sacramental: crucifijo bendecido, medalla de San Benito, agua bendita. Y aquí está la conexión con el juicio divino que Padre Pío vio. Estos objetos no son amuletos mágicos, pero cuando son bendecidos por la Iglesia y usados con fe, llevan protección espiritual real, protección contra influencias demoníacas, protección contra tentaciones específicas, protección en la hora de la muerte. Padre Pío llevaba consigo un crucifijo bendecido durante toda su vida. Lo utilizaba para bendecir a las personas, exorcizar lugares y defenderse de ataques espirituales documentados. Existen registros de demonios huyendo solo ante la presencia de ese crucifijo. ¿Por qué? Porque representaba no solo a Cristo, sino a Cristo unido con la fe y la autoridad de la Iglesia. Entonces, aquí está lo que vas a hacer. Adquiere un crucifijo, una medalla de San Benito o agua bendita. Llévalo a un sacerdote para una bendición formal, no una simple aspersión rápida, sino la bendición completa con exorcismo menor contra influencias malignas. Y entonces úsalos. Crucifijo sobre la puerta de tu dormitorio, medalla llevada diariamente, agua bendita al despertar y antes de dormir, haciendo la señal de la cruz mientras pides protección divina. Padre Pío enseñaba que esto establece un perímetro espiritual alrededor de tu vida. Un ejemplo documentado: una familia estaba siendo atormentada por perturbaciones nocturnas inexplicables, objetos moviéndose, ruidos, sensación de presencia opresiva. Buscaron a Padre Pío. Él les entregó agua bendita que él mismo había consagrado e instruyó que rociaran la casa completa mientras rezaban el credo. Esa misma noche, las perturbaciones cesaron completamente y jamás volvieron. Esta es protección sacramental real, no superstición. Poder espiritual auténtico reconocido por la Iglesia hace 2000 años. El cuarto paso es la oración diaria de protección. Y Padre Pío tenía una recomendación específica que daba a casi todos los que buscaban orientación espiritual: la oración a San Miguel Arcángel. ¿Conoces aquella que comienza: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla? Esa. ¿Por qué esta oración? Porque San Miguel es el príncipe de los ejércitos celestiales, el protector contra Satanás y todos los espíritus malignos. Y Padre Pío vio en su visión del juicio divino el papel crucial que los ángeles desempeñaban en la defensa o acusación de las almas. Tu rutina de protección debe incluir esta oración por la mañana, estableciendo armadura espiritual para el día, y por la noche antes de dormir, cuando estás más vulnerable a ataques durante el sueño. Padre Pío también recomendaba fuertemente integrarla con la práctica del rosario.
Él decía, el rosario es el arma, la oración a San Miguel es el escudo. Y aquí está algo que pocos saben. Padre Pío personalizaba la orientación. Para personas enfrentando tentaciones específicas, recomendaba oraciones a los santos patronos de esa batalla particular. Luchas contra la impureza, San José, contra la ira. San Francisco, contra las dudas de fe. Santo Tomás de Aquino, un hombre llamado Antonio, testificó lo siguiente. Había luchado contra vicios durante 20 años. Lo intentó todo. Terapia, grupos de apoyo, fuerza de voluntad. Nada funcionaba más de algunas semanas. Entonces visitó a Padre Pío, quien le dio un consejo simple. Reza a San Miguel cada mañana pidiendo protección específica contra tu tentación. Hazlo con fe durante 40 días sin faltar. Antonio lo hizo. En el 40º día, reportó que el poder del vicio sobre él había sido quebrado. No desapareció completamente, pero perdió aquella fuerza abrumadora que lo dominaba. 15 años después seguía siendo libre. Este es el poder de la oración de protección disciplinada y específica. Y ahora el quinto y último paso, vigilancia continua. Porque aquí está la verdad que Padre Pío martillaba incesantemente. La protección espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Es un compromiso mantenido mes tras mes, año tras año, hasta la muerte. Esto significa confesión mensual como mínimo, semanal si es posible. Padre Pío se confesaba diariamente. El que tenía las llagas de Cristo, que operaba milagros, que veía ángeles, se confesaba todos los santos días. Si él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Significa recepción frecuente de la Eucaristía, no solo los domingos. Padre Pío recomendaba misa diaria para quien pudiera. Si no puedes, al menos 2 o 3 veces por semana. Cada comunión es fortaleza renovada. Cada misa es gracia derramada sobre tu alma. Significa examen de conciencia diario. Cada noche, antes de dormir, revisa dónde pequé hoy, dónde podría haber amado más, dónde fallé en ser santo. Y luego contrición, propósito de enmienda, confianza en la misericordia. Y significa integración de todo esto en un ritmo sostenible. Porque Padre Pío era realista. Sabía que la mayoría de las personas no podían pasar 4 horas diarias en oración como él. Entonces decía, haz lo que puedas con fidelidad. 15 minutos diarios hechos fielmente durante 10 años valen más que 5 horas hechas una vez y luego abandonadas. Pésil. La promesa es esta. Tu protección espiritual está asegurada no por la perfección, sino por la perseverancia. No por nunca caer, sino por siempre levantarse. No por ser santo inmediatamente, sino por elegir la santidad diariamente. Una religiosa llamada Hermana María Celeste practicó este protocolo exacto durante 50 años. Confesión mensual, Eucaristía diaria cuando era posible, sacramentales venerados con fe, oración de protección matutina y nocturna, examen diario de conciencia. Cuando estaba muriendo a los 89 años, los que la acompañaban informaron que su rostro brillaba, emanaba una luz suave, y sus últimas palabras fueron, no tengo miedo, estoy preparada, pasé la vida preparándome para este momento. Enfrentó el juicio sin terror. ¿Por qué? Porque vivió exactamente lo que Padre Pío enseñó. Y ahora tú tienes el mismo protocolo, las mismas instrucciones que los santos siguieron, el mismo camino que lleva de alma vulnerable a alma protegida y preparada. Lo que Padre Pío vio esa noche no fue tan solo revelación aterradora sobre el juicio divino. Fue instrucción misericordiosa sobre cómo enfrentarlo. Sobre cómo presentarse ante Dios no en pánico y desesperación, sino en confianza humilde y esperanza fundamentada. ¿Recuerdas a la mujer al principio? Aquella que Padre Pío vio siendo condenada y que lo atormentó durante días. Él no compartió esa visión solo para asustar. Él compartió para salvar, para despertar almas dormidas, para gritar a través del tiempo, ¡despierten! Prepárense. El juicio es real, pero la protección también lo es. Ahora sabes qué hacer. Tienes los 5 pasos. Entiendes el orden. Has visto los testimonios de transformación real.
Ahora es tu elección, tu alma, tu eternidad. Entonces no esperes. No digas voy a empezar la próxima semana o cuando tenga más tiempo. Comienza hoy, comienza esta noche. Programa tu confesión esta semana, no el próximo mes, esta semana. Consigue tu crucifijo o medalla de San Miguel mañana. Reza la oración de protección antes de dormir hoy, porque cada día que pasa sin esta protección es un día de vulnerabilidad innecesaria. Y no sabes, ninguno de nosotros sabe cuándo serás llamado al juicio. Padre Pío vivió hasta los 81 años. Tuvo décadas para prepararse, pero se preparaba como si fuera a morir mañana. Todos los días, durante 81 años. Y cuando finalmente fue llamado, el 23 de septiembre de 1968, estaba listo, completamente listo. ¿Quieres estar listo? Entonces implementa estos 5 pasos. No todos a la vez si es demasiado. Pero comienza hoy. Cuéntame en los comentarios cuál de estos pasos resonó más profundamente contigo. ¿Cuál vas a implementar primero? Porque quiero saber. Quiero acompañar tu jornada. Quiero celebrar tu transformación. Y si este video te impactó, si sentiste que fue hecho exactamente para ti en este momento de tu vida, suscríbete al canal, porque hay mucho más viniendo. Más enseñanzas de Padre Pío, más revelaciones de los santos, más verdades que la Iglesia guardó durante siglos y que necesitan ser compartidas. Pero principalmente comparte esto. Comparte con alguien que amas y que está desprevenido. Porque la mayor caridad que puedes hacer por alguien no es dar dinero o tiempo. Es ayudar a salvar su alma eterna. Este es el camino que los santos recorrieron. Este es el protocolo que funciona. Esta es la protección que Dios ofrece a través de su Iglesia. Ahora es tu turno de caminar en él. Que Padre Pío interceda por ti. Que San Miguel te defienda. Que la Virgen María te proteja. Y que te presentes ante Dios en el momento de tu juicio, no en terror, sino en paz, preparado, protegido, listo para la eternidad que Cristo conquistó para ti. Ve ahora, comienza ahora. Tu alma depende de ello. Y te veré en el próximo video, donde vamos a sumergirnos aún más profundamente en los misterios que Padre Pío reveló al mundo. Hasta entonces, mantente en gracia. Mantente protegido, mantente preparado,